¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida y les empezamos a que sigan con nosotros estos próximos 50 minutos para sumergirnos en la actualidad, en el programa de esta casa, La Tertulia, en el que debatimos, ya saben, sobre asuntos concretos de esa actualidad berciana del presente y del futuro. Y fíjense que hay noticias muy importantes de las últimas semanas, por ejemplo, los comicios del 26 de mayo. Enseguida mostramos la imagen de la persona que nos acompaña esta noche en plató. Primero, muy buenas noches a la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en la comarca, muy buenas noches. El pasado 26 de mayo se produjeron vuelcos electorales en muchos municipios de la comarca del Bierzo. Uno de los más destacables por la solvencia en las urnas ha sido el caso del Ayuntamiento de Bembibre, donde va a tener por primera vez en la historia una alcaldesa. Estamos hablando de Silvia Cao, concejala electa el 26 de mayo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y presumiblemente alcaldesa de Bembibre el próximo día 15 de junio. El PSOE vuelve a gobernar ese municipio. La última legislatura en la que inició un gobierno local fue en el año 2011, con Jesús Esteban. Él ha sido en democracia el único alcalde socialista del municipio. Usted será la segunda y la primera mujer. Casi duplicaron en votos en torno a 2 veces del Partido Popular. ¿Qué lectura pueden hacer un poco más reposada después de unos días? Bueno, pues nosotros evidentemente desde el Partido Socialista estamos contentísimos con los resultados que se han producido en Bembibre. Como bien dices, ha sido el doble de votos que en este caso el Partido Popular, que es el que quedó segundo, que de tener 7 concejales ha pasado a tener 3. Nosotros teníamos 5 y ahora tenemos 7, una mayoría absoluta, y por lo tanto pues la lectura pues eso, es buenísima y estamos encantados, la verdad. Ser la primera mujer en la historia del municipio también es algo en lo personal significativo, ¿no? Bueno, para mí es desde luego un orgullo ser la primera mujer que va a ser alcaldesa en Bembibre y por supuesto más, pues para mí orgullo todavía más el ser representando las siglas del Partido Socialista, del que soy afiliada desde el año 2001 y por lo tanto pues un placer y como digo un orgullo. Muy buenas noches. Evidentemente ya tiene tablas, ya tiene experiencia como concejala en la Corporación de Bembibre. La verdad es que este escenario que se plantea a partir de ahora en Bembibre es mucho más tranquilo respecto a lo que ha sido una legislatura convulsa. Ha sido muy bronco la política en Bembibre estos 4 años, ¿no? Imagino que a partir de ahora las aguas volverán a su cauce, por lo menos se podrá gobernar con más tranquilidad, ¿no? Es un escenario diferente. La verdad es que han sido 8 años de oposición muy complicados, cierto es. En estos últimos 4 yo he sido la portavoz del Partido Socialista y es cierto que cada pleno ha sido difícil. La verdad es que no ha habido un buen entendimiento en este caso con el que es todavía el alcalde en funciones, José Manuel Otero, del Partido Popular. Y pues como digo, ha sido complicado, nunca ha habido diálogo, nunca nos hemos reunido la oposición con el equipo de gobierno, nunca han querido hacerlo así, nuestras propuestas nunca eran tenidas en cuenta, jamás, y como digo, pues eso, una falta de diálogo total que yo espero que en estos 4 años que vienen ahora, pues que todo cambie y que efectivamente pues el diálogo vuelva al Ayuntamiento de Bembibre y bueno, pues las conversaciones entre la oposición y el equipo de gobierno pues se lleven a cabo y es lo que pretendemos. ¿Ha recibido la felicitación de Manuel Otero? Sí, el día de las elecciones recibí la felicitación en su nombre a través de otra persona del Partido Popular y sí que es cierto que hace poquito, la semana pasada, él acudió a una emisora de radio en Bembibre y allí sí que es cierto que personalmente, vamos, a través de las ondas, me dio la enhorabuena. Por lo tanto, no ha habido un contacto personal. Parece que es lógico que haya un paso de testigo, ¿no? Poner en orden la situación y hacer ese traspaso de poderes ordenado, ¿no? No ha habido de momento no ha habido contacto personal, no nos hemos visto, ni tampoco él me ha llamado. Como te digo, ha sido todo a través de la radio en este caso. ¿Cuánto hay en la victoria del PSOE de la ola nacional y cuánto también hay de lo que podríamos llamar la división también que ha habido en el centro derecha de Bembibre, que también ha sido claro en ese sentido, y cuánto hay de trabajo también del PSOE de Bembibre? Bueno, ¿Cómo se reparte ese tiempo? Sí, evidentemente todo suma. Es verdad que la ola de las elecciones del día 28 de abril han sido pues, un empuje muy grande, los resultados en Bembibre ya fueron muy buenos. El día 28 el Partido Socialista en las elecciones generales ganó en todas las mesas electorales de Bembibre y eso por supuesto ha sido un empujón muy grande para nosotros. Es cierto que también había una división en lo que es la derecha en Bembibre, con la presentación de varias personas que pertenecían al Partido Popular por otros partidos políticos. En este caso, el Partido Popular, Ciudadanos y también por Coalición por el Bierzo, Jaime González, que había sido alcalde en Bembibre por el Partido Popular.
eso también cuenta, pero yo entiendo que hemos hecho desde el Partido Socialista un trabajo duro y efectivo, hemos hecho una campaña además muy limpia y por supuesto también estoy muy contenta del grupo de gente que conforma mi candidatura, en este caso, bueno, los 7 concejales que hemos sacado, pero en toda la lista, los 13, los suplentes, también los alcaldes pedáneos. Creo que era un grupo muy heterogéneo, tanto de gente joven como de gente con mucha experiencia, y por lo tanto creo que nuestro trabajo también ha contado mucho. También creo que la población buscaba ese cambio y que también el hecho de ser mujer también ha sido un punto importante, porque es hora también de que una mujer demuestre que también puede llevar las riendas de un ayuntamiento como el de Bembibre, y creo que eso a la gente también le ha gustado y ha sido un punto más a favor. Entonces creo que todo ha sumado, pero sobre todo estoy muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. ¿Cómo está la situación dentro de la agrupación del PSOE en Bembibre? Sí que se habló en los últimos tiempos de cierta convulsión, también la salida precisamente de su secretario local. ¿Cómo se ha ordenado o está en fase de ordenación esa agrupación? Bueno, pues en principio, cuando se fue el secretario general de la agrupación, había que nombrar desde León, desde la Ejecutiva Provincial, una gestora que viniera a Bembibre, pero es cierto que como coincidieron los 2 procesos electorales, eso quedó parado, porque la candidata, que en este caso era yo, ya estaba nombrada, entonces tampoco era necesario hacer una asamblea y la cosa no era tan urgente. Es cierto que ayer mismo tuvimos Ejecutiva Provincial en León, y evidentemente hay que volver a dar vida a los órganos, y entonces sí que ya está en marcha pues el poder instalar una gestora en Bembibre y posteriormente pues nombrar a la ejecutiva. ¿Y esa situación supuso pues cierto peligro para su candidatura? Es decir, ¿se vio en peligro en algún momento por esa situación convulsa dentro de la agrupación el que esa elección como candidata a las municipales del 2019 pudiese estar en el aire? No, como te digo, cuando sucedió todo el tema de la ejecutiva de Bembibre, yo ya estaba nombrada como candidata, tenía el apoyo de la que era la ejecutiva en aquel momento y tenía el apoyo también de las asambleas, es decir, esto fue una asamblea y por todos los afiliados se aprobó que yo fuese la candidata, entonces en ese sentido no había ningún problema. Y después del día 15, en el que está claro que va a ser alcaldesa de Bembibre, ¿cuál va a ser su primera medida? ¿La tiene ya en la cabeza? ¿Cuál va a ser su primera medida como alcaldesa? Yo lo que tengo pensado, a ver, desde luego tengo muchísimas ganas de ponerme a trabajar y de hacer muchas cosas en Bembibre. Lo primero que quiero hacer es la prestación básica de servicios. El pueblo está muy abandonado, tanto lo que es Bembibre como el resto de pedanías que la conforman. Durante estos 15 días de campaña electoral, que visitamos todas las pedanías y los barrios de Bembibre, pues hemos visto que son necesarios muchos servicios básicos en esos lugares. Cosas pues eso, tan simples y sencillas pues como por ejemplo el segar los parques, la limpieza vial, cosas básicas que ahora mismo no se están llevando a cabo. Entonces sí que es cierto que una vez llegados al ayuntamiento lo que queremos es eso, solventar esos pequeños problemas, pues iluminación, es decir, cosas muy básicas. Y luego tenemos que ver cuál es la situación del ayuntamiento porque la desconocemos. Es cierto que él ha dicho que hay un remanente de tesorería de 1 millón de euros, pero claro, son cosas que tenemos que comprobar. Se va a ir el equipo de gobierno actual sin haber aprobado el presupuesto del ayuntamiento, con lo cual desconocemos pues, cuál es la situación real del ayuntamiento, como digo. Y luego sí que es cierto que el punto básico, el más importante de nuestro programa siempre ha sido la búsqueda de empleo. Entonces, una vez dentro, sí que nos pondremos de lleno pues, para hablar con empresas, con emprendedores, para dar facilidades para que se puedan instalar en nuestro polígono industrial también. Siempre dije en campaña que también tenemos de cara un gobierno socialista con Pedro Sánchez y bueno, pues tenemos ahí a disposición los planes de los fondos de transición energética. Queremos también, pues, como digo, hablar con empresas para poder aprovechar esos planes y que puedan venir a nuestro municipio. Está también en marcha el tema de los 5 millones que vienen para el polígono industrial de Bembibre, que ha salido recientemente también en prensa, que se va a firmar el convenio en el mes de julio. Y entonces queremos también pues eso, ponernos al día sobre esta cuestión y ver qué es lo que podemos hacer por eso, pues para que el empleo vuelva a Bembibre y frenar también la despoblación que tenemos ahora mismo en nuestro municipio. También es cierto que, por ejemplo, lo que es el centro de salud, más o menos parece que vuelve otra vez a estar encaminado. Eso también es un poco, quizá a lo mejor de la herencia que le deja
el anterior alcalde. Sí, nosotros siempre hemos dicho en campaña que nosotros también queremos que se construya el centro de salud en Bembibre. Lo que no veíamos lógico es que se instalara el cartel y que él vendiera, bueno, pues poco menos que el centro de salud ya estaba construido, cosa que no es así. Entonces, nosotros tenemos la misma información que tiene la ciudadanía, es decir, lo que ha salido en prensa, porque a nosotros nunca se nos ha informado de nada en este sentido. Yo ya comentaba en la campaña electoral que el Ayuntamiento de Bembibre está parado, no funciona. Desde el mes de febrero no hay una comisión de Hacienda, los únicos plenos que hemos tenido son los de las aprobaciones de la gente que iba a participar en las mesas electorales y por lo tanto no tenemos una información clara de cómo está pues, el tema del centro de salud. Entonces sí que es cierto, pues como digo, a partir del día 15, cuando lleguemos al Ayuntamiento, desde luego informarnos, ponernos al día sobre este tema, hablar con la Junta de Castilla y León, evidentemente, para llevar a cabo el centro de salud y evidentemente nosotros pues, somos los más interesados también en que se lleve a cabo. Evidentemente hay déficit, como dice, en los servicios públicos, sin embargo en campaña electoral avanzó que es posible que el equipo de gobierno socialista baje los impuestos. Siempre parece que es algo incompatible, es decir, reforzar servicios públicos y bajar los impuestos. ¿Cuál es la fórmula mágica de Silvia Cao para conseguir esto? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que ese remanente de tesorería del que presumía José Manuel Otero, el alcalde, es un remanente que ha salido del bolsillo de los ciudadanos, porque durante estos 8 años nos ha sangrado a base de tasas e impuestos. Explicar a la gente que, por ejemplo, en lo que es el recibo del agua, que ahí hemos sufrido una subida tremenda, ese recibo se nos subió en un 80% por la tasa de la traída de Bárcena. La empresa adjudicataria siempre dijo que de tener que subir el recibo, lo máximo que habría que subirlo sería un 30%, con lo cual solo en ese recibo se nos está cobrando de más un 50%. De hecho, él mismo, el candidato del Partido Popular, el actual alcalde en funciones, siempre dijo que si él ganaba las elecciones rebajaría ese 50%, porque él es el primero que sabe que se nos está cobrando de más. Lo mismo sucede en ese mismo recibo del agua con la tasa de depuración, que fue una tasa que el Partido Popular creó al llegar al Ayuntamiento en el año 2011. Esa tasa es del 24% y se nos dijo que solo la pagaríamos un año y en el 2012 bajaría al 13%. De manera que durante estos años, porque al final no se bajó, se nos ha cobrado también de más un 11%. Entonces son conceptos que entendemos que sí se pueden bajar porque se nos están cobrando de más. Y el Ayuntamiento no es un banco para tener ahorros, el Ayuntamiento está para prestar servicios al ciudadano. Entonces, si todos esos conceptos se pueden bajar y evidentemente el remanente de tesorería, una vez transcurridos estos 4 años, no sería de 1 millón de euros, pero preferimos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no, como digo, en la cuenta bancaria del Ayuntamiento. Y lo mismo sucede también con el tema del IBI, de la contribución, que se nos ha subido durante estos años más de un 30%. Entendemos que eso también se puede rebajar. Lo que ya siempre hemos dicho que no podemos solucionar es el tema de la revalorización catastral, que se solicitó por el equipo de gobierno en el año 2015 al Ministerio de Hacienda. Eso ya es algo que no puede cambiar, una vez que se sube eso es inamovible, pero sí que trataremos de bajar el tipo impositivo del recibo y pues que los ciudadanos lo noten todos evidentemente en sus bolsillos y en su economía casera. Quizás sea un poco precipitado hablar del agua, de lo que es la infraestructura de traída de agua de Bembibre, que creo que es el mayor problema de ese municipio con diferencia. Aquí tuvimos al presidente de la Confederación Miñosil, hablaba de una posibilidad de inversión de 2 millones de euros para demoler la presa de San Facundo. Yo no sé cuál es el planteamiento del próximo equipo de gobierno al respecto, porque evidentemente es un problema importante para los vecinos de Bembibre. No tienen una traída homogénea, hay bajadas y subidas de presión, hay calderas que se estropean, tengo entendido. Bueno, en fin, no sé si ese planteamiento ya lo han pensado dentro de la posibilidad. Sí, el problema del agua en Bembibre es una de las cosas más importantes que evidentemente hay que arreglar. Una vez que nosotros tomemos posesión, lo que queremos es mantener una reunión con el presidente de Confederación, ver cómo podemos arreglar las cosas. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que hablar con él. Está también el problema de la legalización de la captación de la traída de Bárcena. Es cierto que el equipo de gobierno del Partido Socialista, en este caso de Jesús Esteban, cuando salió del Ayuntamiento, había dejado en trámite un expediente para legalizar esa captación. El gobierno del Partido Popular, digamos que se le pasaron los plazos para tramitar ese expediente, eso se archivó y ahora mismo la captación de Bárcena es ilegal.
no deberíamos ni estar trayendo el agua de allí. Entonces eso es algo que, como digo, tenemos que reunirnos con el presidente de Confederación y que nos explique cómo está el tema y cómo lo podemos solucionar. Respecto de la presa de San Facundo, pues lo mismo, tenemos que hablar igualmente con el presidente. A ver, nuestra intención en principio no sería evidentemente demoler la presa, pero claro, es cierto que hay que invertir muchísimo dinero en ella para cumplir las medidas de seguridad y todo lo que necesita esa presa. Pero como digo, es eso, es algo que tenemos que hablar con él y ver cómo lo podemos solucionar. Y bueno, luego también está lo que comentabas, el tema de la presión de agua y demás. Es cierto que cada vez que se hacen obras en Bembibre, la presión baja en las casas. El tema de las calderas, yo misma he tenido que cambiar el intercambiador de la mía, porque es cierto que cada poco se estropea, pero también entendemos que lo que hay que hacer es invertir en el tema del cambio de tuberías, porque muchos de los problemas del agua, el agua sucia, la falta de presión, es también un tema de las redes de abastecimiento. Entonces, siempre criticamos en campaña que no era lógico invertir 128.000 euros en una rotonda que era del Ministerio de Fomento, que no era de Bembibre, y sin embargo no invertir ese dinero en cosa tan necesaria pues como es el tema de las tuberías. Y nosotros sí que queremos, pues eso, en cuanto podamos, pues invertir en esa cuestión. Alcaldesa de Bembibre y alcaldesa también minera, en un escenario para todo lo que son las cuencas mineras de la provincia de León. ¿Cuál es su visión sobre cómo debe ser la transición energética? Yo soy alcaldesa minera y además soy hija de minero. Mi padre fue minero y murió pues, por la silicosis, la enfermedad de la mina, con lo cual es un tema que me toca muy de fondo. Como comentaba antes, el tema de la transición energética, nosotros lo que queremos es ponernos en contacto, en este caso con el Gobierno de España. La ministra de Transición Energética está muy pendiente además de nuestra comarca, la ha visitado, se ha reunido con los alcaldes mineros y como digo, tiende la mano para que esos planes de transición energética lleguen a nuestra comarca. En este caso yo miro por mi municipio, pero bueno, es para toda la comarca. Tenemos también de cara el hecho de que tenemos ahora mismo como diputado del Gobierno de España a Javier Alfonso Cendón, que es el secretario provincial del PSOE aquí en León, y que también pues, es una llave más para poder hacer que esa transición energética llegue al Bierzo y que, como digo, pues, se convierta esto en una comarca donde de nuevo el empleo pues eso, se asiente. También está en marcha ahora mismo los planes pues, para la reestructuración de lo que eran las minas y demás, para que todo eso se solvente y también puedan ser zonas incluso que generen turismo en nuestra comarca. Entonces nosotros sí que estamos muy pendientes de ese tema y, como te digo, pretendemos tener reuniones tanto con la ministra, con el comité. Tenemos también, como te digo, a Javier, que va a ser también un interlocutor para poder mantener esas reuniones y que evidentemente, pues como te digo, los planes de transición lleguen aquí a nuestra comarca. Se habrá reunido con los alcaldes mineros, pero había una visita esperada de hace tiempo que no se ha producido todavía, que es de la ministra al Bierzo, ¿no? ¿Eso puede ser o tiene alguna noticia de que puede ser pronto? Yo estoy segura de que vendrá, porque sé que desde luego está muy pendiente de nuestra comarca y estoy segura de que vendrá. Hablaba de la prioridad del empleo. Es verdad que el municipio es minero, que ese ha sido el pulmón económico de esa zona durante muchos años y que la caída de la minería ha provocado precisamente esa falta de empleo, esa despoblación. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, ¿cree que estamos a tiempo de que Bembibre no siga perdiendo población? ¿Lo fía todo al polígono industrial o hay otras posibilidades económicas para reflotar una zona tan deprimida en el Bierzo como es Bembibre? Evidentemente el punto clave sí que entiendo que es el polígono industrial. Si se asientan allí empresas, el empleo se asentará de nuevo también en nuestro municipio y se frenará esa despoblación. Pero no solo es el polígono, también queremos fomentar el comercio dentro de la propia villa, dentro del municipio, pues con facilidades a todos aquellos comercios que quieran instalarse en Bembibre. Es cierto que en los últimos 2 meses el equipo de gobierno sí que hizo una rebaja, pues eso, para aquellos comercios que quieran abrir, en el tema de las licencias de apertura. Me gusta recordar que antes para abrir una tienda en Bembibre había que pagar de licencia de apertura 1.000 euros y que 2 meses antes de las elecciones esa licencia se bajó
vamos, muchísimo, y ahora pagan, creo que son unos 70 euros. O sea, yo creo ¿Una que medida eso... que se va a mantener o ha sido puramente electoralista? No, evidentemente nosotros la vamos a mantener, porque es cierto que lo que se pagaba antes era exagerado. Él siempre echaba la culpa a que, bueno, eso era una licencia que había dejado ya hecha el Partido Socialista. Bueno, muy bien, pero usted ha tenido 8 años para bajarla y lo ha hecho 2 meses antes de las elecciones. Nosotros, evidentemente, eso lo vamos a mantener. Para frenar también esa despoblación y que se genere también ingresos en Bembibre, también vamos a mirar mucho por el tema turístico. Hay que fomentar también nuestras pedanías, que tienen mucho que ver y mucho que visitar. Nos gustaría también poder terminar con el tema de las casas del hombre, que también son una fuente de cultura y de turismo y por lo tanto de ingresos para nuestro municipio. Y yo creo que todas son esas medidas van a hacer que pues eso, frenar la despoblación de Bembibre y que volvamos a ser un poco el municipio que hace años éramos. Hablamos siempre del turismo como ese elemento del que tirar en esta situación tan crítica, pero yo no sé cómo se traduce el apostar por el turismo en una zona como Bembibre. ¿Qué potenciales le ve a Bembibre, a ese municipio, como para explotarlo turísticamente? Es complicado, pero es cierto que, por ejemplo, nosotros somos muy importantes en el tema del botillo. Lo que queremos es que el turismo venga a Bembibre no solo el día de la fiesta del botillo, sino promocionar y que pues eso, que pueda hacer que la gente no solo venga ese día, sino pues durante todo el año. Está también el tema de pues eso, zonas mineras que tenemos alrededor, minería, pues un poco hablar con el resto de municipios mineros, restaurar esas zonas para que sean también fuente de turismo, como te decía, el tema de las pedanías. Luego está también el tema del Camino del Manzanal y el Camino Olvidado, que también desde luego queremos conseguir que sea declarado bien de interés cultural y que haga pues que los peregrinos que también vayan a pasar por ese camino y que pasa por nuestras pedanías, pues haga que eso también sea una fuente de ingresos. Es complicado, pero evidentemente vamos a trabajar para que, como tú dices, el turismo sea una fuente de ingresos en nuestro municipio. Y por ejemplo la Casa Villarejo, ¿qué uso va a tener inmediato? Porque casi ya está prácticamente acabada, ¿no? Nosotros nunca vimos el sentido de la compra de la Casa Villarejo. Es cierto que en esa casa se han invertido ya más de 100 millones de pesetas, y estamos hablando de la parte exterior, el tejado y la parte exterior, la fachada, pero claro, queda por reparar todo lo que es el interior. Hay que destacar que la Casa Villarejo es una casa que está protegida, no solo por fuera, en fachada, sino también por dentro. Hay que respetar toda la estructura interna. Entonces, nosotros nunca vimos lógico la compra de esa casa, porque es cierto que cualquier cosa que quieras hacer dentro está muy limitada, porque las habitaciones, las estancias interiores son muy pequeñitas. Estamos hablando de una casa de muchísimos años y claro, todo eso hay que respetarlo. Entonces, sí que es cierto que una vez comprada, desde luego, y después de todo el dinero que se ha invertido, habrá que aprovecharla. Y a nosotros nos gustaría, por ejemplo, poder establecer allí una exposición permanente precisamente de Villarejo. Entonces, en principio sería ese el uso, porque nosotros lo que no vamos a hacer en ningún caso es cerrar la Casa de las Culturas de Bembibre, porque bueno, pues está allí la biblioteca, hay también el museo, Aragonito Azul, hay allí muchas exposiciones que evidentemente nosotros eso también lo vamos a mantener. No sé si será el caso, pero sí que ha habido experiencias anteriores, no en Bembibre, pero en muchos municipios, de que cambia el gobierno y cualquier proyecto que tuviese un color político diferente, pues se abandona, se deja morir o incluso se cierra definitivamente. No sé si han hecho una valoración de proyectos en ciernes en Bembibre, cosas que se hayan puesto por lo menos la primera piedra, que se vayan a continuar o que se vayan a dejar morir porque pues no creen en ellos. No sé si tienen una valoración en este sentido. No, nosotros en este caso sí que vamos a hacer una continuidad de lo que ya se haya iniciado. Está, por ejemplo, el tema del centro de salud, que evidentemente vamos a pelear para que se construya, y está precisamente lo que te comentaba antes. Yo no quito méritos al equipo de gobierno, por ejemplo, en el tema del Camino del Manzanal y el Camino Olvidado, es algo que ellos han iniciado y que nosotros evidentemente queremos continuar. Espero que en el traspaso de poderes, como tú comentabas antes, pues sea algo que podamos hacer de tú a tú, que se nos informe de lo que hay, y nosotros sí que queremos, por ejemplo, en estos dos casos, que son los que ahora mismo conozco, porque es cierto que, como te decía antes, no conocemos tampoco la situación real del ayuntamiento, pero sí que queremos tener una continuidad en estos proyectos. ¿Cómo valora la política de adquisición patrimonial del anterior equipo de gobierno? Se hizo con muchos terrenos solares, incluso la Casa Villarejo, como comentábamos. ¿Es una política óptima para un ayuntamiento el hacerse con tantos terrenos particulares?
Yo creo que en la situación en la que estábamos no era lógica la adquisición de todos esos bienes. Yo siempre he dicho, por ejemplo, como comentaba antes, el tema de la Casa Villarejo, yo siendo alcaldesa de Bembibre jamás la hubiese comprado porque no le veo un uso lógico a esa casa. Él, por ejemplo, lo discutimos mucho en la campaña electoral, él está empeñado, estaba empeñado en la compra de la casa del notario. Nosotros tampoco veíamos lógica a esa compra. Estamos hablando de 440.000 euros, que son muy necesarias en otras cosas, pues por ejemplo, como te comentaba antes, en el tema de las tuberías de la traída de Bárcena, y entendemos que hay un contrato de alquiler respecto de esa finca. Ahora mismo lo que se está pagando son 3.000 euros que no se pagan porque se compensan del recibo de la contribución que hay que pagar por esa finca, y que claro, con ese alquiler de 3.000 euros y lo que él quería gastar de 440.000 se pagaba el alquiler durante más de 100 años. Él salió diciendo que, bueno, pues que los propietarios de esa finca solo negociarían si él era el alcalde y que con nosotros no querían hablar. Evidentemente, una vez que lleguemos, trataremos de hablar con ellos, y nosotros lo que queremos es seguir con ese alquiler, no vemos lógica tampoco esa compra. Entonces yo creo que él sí que se extralimitó en los tiempos en los que nos encontramos, y en lugar de prestar servicios mucho más básicos al ayuntamiento, a la ciudadanía, se dedicó más a la compra de inmuebles que no eran para nada necesarios. Estamos ya en el ecuador de la tertulia. Enseguida regresamos con Silvia Cao para hablar de estos y otros asuntos del presente y futuro de Bembibre. AUPSA te ayudará a planificar todos los detalles de tu viaje. Hemos renovado la flota con los últimos avances tecnológicos, pensados para tu comodidad y seguridad. El mundo es demasiado bonito para verlo desde casa. Sal y descúbrelo. Tú eliges el destino, AUPSA se encarga del resto. AUPSA, un servicio profesional a tu medida. Cubiertas de Pizarra San Clemente. Hacemos cubiertas en madera y pizarra, limpieza y colocación de canalones de aluminio y cobre, reparaciones en general, fachadas, porches de madera. Cubiertas de Pizarra San Clemente. Empieza tu casa por el tejado. Cadena, precio y mucho más. Limpieza de inyección con hidrógeno, cambios automáticos con máquina de líquidos ATF, posibilidad de coche de sustitución durante la reparación. Garaje Acebo en Cuatro Vientos, más de 50 años cuidando los coches de los bercianos. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. En Ipauto, descubre, experimenta y haz realidad tus ambientes. Dale un toque de color a tu entorno y respira tranquilo. Seguimos en la tertulia con Silvia Cao, concejala electa el pasado 26 de mayo en Bembibre y presumiblemente dentro de 10 días primera alcaldesa socialista de la historia de este municipio. Antes de volver a darle la palabra a los compañeros, seguro que están muy interesados muchos vecinos hablando del tema de la salud, una prioridad evidentemente para cualquier persona con esas obras. No sé si tienen ustedes constancia de que se han iniciado, se ha firmado el acta de replanteo, ya está corriendo el tiempo de esa ejecución de 16 meses o no tienen ustedes todavía constancia. No, como te comentaba antes... No hay constancia todavía de que haya comenzado. No tenemos constancia de nada.
Y en cualquier caso, cuando concluyan esos trabajos y se cuente históricamente como un edificio que debió ya tener Bembibre desde los años 80, ¿el que actualmente es municipal y cumple esa función tendrá algún destino concreto? Sí, no, hay que buscarle un destino, evidentemente. ¿Tienen pensado ese destino? Él hablaba en principio de que ahí se iba a instalar posteriormente lo que era la escuela de música, que ahora está en el edificio de las piscinas. Es cierto que ahí muy bien situado no está, pero sí que es cierto que yo también tengo otras ideas que todavía no voy a desvelar, pero que sí que lo tengo en mente, y evidentemente sí que es cierto que eso se va a utilizar para otros usos. Hablaba en su campaña de la necesidad de apostar por las familias, por esas familias desestructuradas o con dificultades. ¿Cómo está la sociedad de Bembibre ahora mismo en ese sentido? El paro me imagino que golpea en este sentido también, pero bueno, ¿qué es lo que ha pulsado en esta campaña? Y supongo que como vecina también de Bembibre haya podido valorar. Sí, en Bembibre evidentemente todavía en los tiempos en que estamos hay muchísimas familias necesitadas. Se está, por ejemplo, prestando, me gusta siempre destacarlo, un servicio por parte de Cáritas, Cruz Roja y Manos Unidas de ayuda a las familias que es tremendo. La verdad es que sin estas asociaciones los problemas serían todavía muchísimo más graves. Pero es cierto lo que yo he comentado siempre en campaña, y como decía antes, el ayuntamiento está parado. El Patronato de Acción Social, que es en el que se resuelven estos temas de emergencias sociales precisamente para las familias necesitadas, no se convoca de manera ordinaria desde el mes de diciembre, lo que implica que todas las familias que han solicitado una ayuda de emergencia social, eso está metido en un cajón porque no ha podido ser resuelto. Hablamos de familias que tienen hijos pequeños y que piden ayuda pues para pagar el alquiler, para poder comprar un vale de carbón durante el invierno. Toda esa gente no ha recibido esa ayuda que ha solicitado porque, como digo, el patronato no se ha convocado. Cierto es que esas ayudas se pueden aprobar también por decreto de alcaldía, pero nosotros no tenemos constancia tampoco de que eso haya sido así porque, como comentaba antes, tampoco ha habido plenos del ayuntamiento, que es donde nosotros vemos todos los decretos de alcaldía. Entonces, entendemos que todas esas ayudas están en un cajón y que cuando nosotros lleguemos al ayuntamiento eso también es algo prioritario, porque evidentemente ayudar a las familias necesitadas tiene que ser algo básico y primordial en la labor de un equipo de gobierno. ¿Tiene en mente el reordenar las concejalías, hacer concejalías nuevas, amortizar otras? ¿Va a haber un cambio en ese sentido en el ayuntamiento? En principio estoy un poco amoldando a los 7 concejales que hemos salido a las áreas y concejalías que existen ahora mismo en el ayuntamiento, y creo que en principio sí que las voy a respetar, y que según vayamos viendo las necesidades, si hay que crear alguna nueva se hará, pero en principio creo que voy a respetar las que hay. Y aparte de esa labor social, de ese objetivo principal, ¿cuál es el gran referente o cómo podríamos resumir un poco el que puede ser el gran proyecto de mandato que plantea Silvia Cao? Nuestro gran proyecto, como siempre hemos dicho en campaña, es el empleo, que el empleo vuelva a Bembibre. Y el gran proyecto es lo que comentaba antes, el tema de los planes de transición energética para instalar en nuestro polígono y en nuestra comarca. Como comentaba antes también, estamos ahora, pues eso, en julio será la firma del convenio para ampliar el polígono industrial de Bembibre, y evidentemente, claro, lo bueno no es ampliarlo, sino que en esa ampliación se instalen nuevas empresas. Desde luego, en nuestra mano está el poner todas las facilidades necesarias para que las empresas se instalen en el polígono. Yo siempre le he echado en cara al actual alcalde de Bembibre el hecho de que una empresa que está instalada ya en nuestro polígono pretendía crear 250 puestos de trabajo nuevos allí mismo, y por no dar unas facilidades que eran simplemente el ahorro de 11.000 euros que dejaría de cobrar el ayuntamiento, esos puestos de trabajo se fueron a Ponferrada. Entonces nosotros jamás permitiríamos que pasara eso. Todas las facilidades necesarias serán para las empresas para que vuelvan a Bembibre. Por tanto, no estamos hablando de ninguna nueva gran infraestructura ni nada parecido. No, Bembibre ahora mismo lo que empleo, necesita no son grandes infraestructuras, es empleo y el asentamiento de la población. Yo quería hablar de deporte. Evidentemente, Bembibre es un lugar muy del deporte de élite. Estoy hablando del baloncesto femenino, y siempre ha habido muy importante apoyo municipal respecto a ese equipo y al resto de disciplinas, porque es verdad que Bembibre es muy deportivo. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento de cara a esta legislatura del nuevo equipo de gobierno? Sí, nosotros como equipo de gobierno evidentemente vamos a apoyar a todos los deportistas de Bembibre. Es cierto que tenemos un equipo de élite ahora mismo, que es el equipo de baloncesto femenino,
y nosotros vamos a estar desde luego apoyando a este equipo en todo aquello que haga falta y que sea necesario. Creo que próximamente tienen una reunión, además precisamente desde la directiva del club, y nosotros queremos también reunirnos evidentemente con ellos para mostrarles todo nuestro apoyo, y que el ayuntamiento seguirá haciendo, la verdad, como ha hecho hasta ahora, todo lo que esté en nuestra mano para que ese equipo siga manteniéndose en la liga en la que está. Pero no solo el baloncesto, apoyaremos, como digo, a todos los equipos de Bembibre de manera igualitaria, y también el tema de las escuelas municipales, que la verdad es que funcionan estupendamente desde hace muchísimos años en nuestro municipio, y pretendemos pues lo mismo, dar todas las facilidades necesarias a las familias de Bembibre para que todos los niños puedan practicar deporte en Bembibre. Una victoria clara, una alcaldesa socialista, y me imagino que apoyarán a Gerardo Álvarez Courel como presidente del Consejo. Por supuesto, bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Es cierto que los resultados del Partido Socialista en la comarca del Bierzo hacen que el Consejo Comarcal sea por mayoría absoluta también del Partido Socialista, y evidentemente si el candidato a presidir el Consejo Comarcal es Gerardo Álvarez Courel, desde luego el apoyo de Bembibre va a ser unánime para él. Es para nosotros un orgullo ahora mismo tenerlo como número 2, como presidente del Consejo Comarcal, y si en esta próxima legislatura eso pudiera seguir siendo así, pues el orgullo sería doble. Evidentemente sería el primer presidente, además que repitiera en el Consejo Comarcal, y como digo, desde luego si eso fuese así, contaría con el apoyo de Bembibre, vamos, de todos los concejales al completo, por supuesto. Deja ahí la posibilidad abierta de que no solamente el Partido Socialista podría plantear a Gerardo Álvarez Courel como posible presidente, que podría haber otras opciones. No lo sé, claro, yo no sé si se va a postular a alguien más o no, eso no lo sabemos hasta que llegue ese proceso, pero evidentemente haya los candidatos que haya, Bembibre va a apoyar a Gerardo, por supuesto, porque es parte de nuestra corporación, y nuestro apoyo siempre va a contar con él. Y aparte de la política provincial, ¿qué papel quiere jugar Silvia Cabo? Yo, como siempre dije en campaña, me presentaba a las elecciones para lograr ser alcaldesa de Bembibre, y mi papel va a ser ese. Si yo, a partir del próximo día 15, seré la alcaldesa de Bembibre, y no pretendo optar a ningún otro puesto. Estos 4 años son exclusivamente para Bembibre. No pretendo acceder a Diputación, ni al Consejo, ni a nada. Yo me he presentado para dedicarme a Bembibre, y así va a ser, y eso se lo garantizo a todos los bembibrenses. Yo me quedo en Bembibre. ¿Considera que fue beneficioso para Bembibre el hecho de que su alcalde fuese también procurador en Cortes? A ver, es cierto que durante estos 4 años él ha sido procurador, pero yo no he visto que haya venido nada a Bembibre por ese motivo. Tuvimos también el problema hace unos años del tema de la estación de autobuses, que era algo que tenía que haber construido la Junta de Castilla y León, y él como procurador no peleó para que ese proyecto se construyera por parte de la Junta. Al final lo tuvo que pagar el ayuntamiento, cosa que me parece de todo punto ilógica, que el dinero de los bembibrenses se invierta en una estación de autobuses, que yo no digo que no sea necesaria, pero evidentemente quien tenía que haberla construido era la Junta, y él eso no lo peleó. No existe ningún otro proyecto ni ninguna otra infraestructura que él haya logrado durante estos 4 años. Es cierto que bueno, está ahora el tema del centro de salud, pero también es verdad que ese centro de salud se ha incluido varias veces en el presupuesto de la Junta y luego al final nunca se ha llevado a cabo. Espero que esta vez sea la definitiva y que esto sea así. Pero beneficiar a Bembibre estos años como procurador, yo creo que en absoluto, para nada, todo lo contrario, porque él se ha dedicado muchísimo más a Valladolid y ha dejado más abandonado a Bembibre. Entonces creo que lejos de beneficiarle, lo que ha hecho es, en este caso, perjudicarle. Y el escenario rojo que se atisba, es decir, desde, como apuntaba Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, no sé si al final la Junta de Castilla y León va a estar liderada por el Partido Popular o por el PSOE, pero bueno, el Consejo va a estar ahí, veremos lo que pasa en la Diputación. Es fundamental para Bembibre y para su alcaldesa que todo el camino hacia Madrid sea rojo, sea Partido Socialista. Evidentemente eso nos pondría las cosas muchísimo más de cara. Yo espero que sea así, que Luis Tudanca pueda conseguir ser el presidente de la Junta de Castilla y León, que suceda lo mismo con la Diputación de León, y es evidente que el tener todas las instituciones gobernadas por el Partido Socialista ayuda muchísimo más, en este caso a un municipio como Bembibre, con una alcaldesa también socialista. Entonces yo espero que eso pueda ser así. Sin embargo, no, como apunta, no ha pasado con ese camino azul hacia Madrid que ha habido tantísimos años desde Bembibre, ¿no?
No ha sucedido porque en estos años de gobierno del Partido Popular de todas estas instituciones yo creo que ha estado todo parado. Por ejemplo, recuerdo en el debate que tuvimos aquí en esta misma televisión los candidatos de Bembibre, que él me decía, José Manuel Otero me decía, es que usted siempre decía que los 5 millones del polígono industrial ni estaban ni se les esperaban. Yo fue lo que le dije en aquel momento, tuvo que llegar un gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza para que esos planes de carbón se desbloquearan y pudieran venir a nuestro polígono, con lo cual durante esos años de gobierno del Partido Popular todas las instituciones han estado paradas. Tampoco creo que sea bueno para nadie el hecho de que la Junta de Castilla y León lleve más de 30 años gobernada por el Partido Popular. Yo creo que son momentos de cambio y que hay que ver también cómo están las cosas allí después de tantos años, pero creo que ha sido años de parón de gobierno del Partido Popular. Apuntaba que el secretario provincial Zendón va a estar en Madrid. Yo no sé si ya tienen desde Bembibre una batería de peticiones para trasladar al gobierno central. ¿Hay alguna ya en mente? Bueno, de hecho él cuando hicimos el mitin de cierre en Bembibre del Partido Socialista, él vino a acompañarnos y ya delante de todo el mundo allí yo ya le dije que le íbamos a utilizar para que las cosas vayan llegando a Bembibre. En principio lo básico y lo más importante son los planes de transición energética y desde luego él va a ser el punto clave para que nosotros podamos conseguir que eso venga a Bembibre. Hay un debate dentro de esos planes que es el reparto después, si es municipio a municipio o se tiene una idea mucho más general, un poco comarcal o provincial incluso. En su caso, ¿qué piensa? ¿Que es mejor que no se repitan los errores y que se centren los planteamientos y los proyectos en los puntos concretos donde puedan generar más empleo? Es decir, es más fácil a lo mejor generar empleo en Bembibre que en Tremor, pero Tremor también tiene derecho a tener por lo menos sus inversiones. ¿Cuál es su visión en este sentido? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta son los puntos clave. Es verdad que el polígono industrial de Bembibre es un punto clave para el empleo y cualquier persona que viva fuera del municipio, pues en este caso, como me dices tú, por ejemplo, en Tremor, yo creo que a nadie, el hecho de que una empresa se instale en Bembibre y el trabajo esté en Bembibre, a nadie desde Tremor le va a costar desplazarse a Bembibre para poder trabajar. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es Pero eso. se debe ya abandonar, por así decir, lo que ha sido hasta ahora el modelo, que en cierta medida también ha fracasado, ¿no? De que tantos proyectos, pero en tantos sitios que al final no ha servido para generar empleo. Sí, por eso yo creo que es mejor que ese empleo se instale en puntos clave, porque al final, al repartir entre tantos, como bien dices tú, la cosa al final se convierte en un auténtico desastre. Ya hemos visto muchas veces que, pues eso, con los dineros que venían de los planes del carbón, se han construido infraestructuras pues en municipios que al final han quedado abandonadas, porque si la gente se va, hay despoblación, luego eso no se va a utilizar. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta los puntos claves del municipio, de la comarca. El punto clave de Bembibre evidentemente es el polígono industrial. Creo que es una infraestructura a tener en cuenta para el desempeño de todos estos planes y que ningún municipio ni pueblo de los de alrededor tenga ningún problema en desplazarse allí, porque lo importante es tener trabajo sea donde sea, yo creo. ¿Y Ponferrada debería entrar también? Ponferrada debería entrar también, sí, Ponferrada, Campo Naraya, es decir, toda la comarca, sí, evidentemente, no solo Bembibre. El polígono es un punto clave, pero existen otros también muy importantes, pues por ejemplo eso, el tema de Campo Naraya y evidentemente también Ponferrada. Yo creo que debe entrar toda la comarca, pero no tan repartido, sino mirar cuáles son los puntos clave para generar ese empleo. Ha sido una amplia declaración de intenciones. Hablaba al principio de que, bueno, que tiene ganas de ponerse a trabajar. ¿Cuál es la agenda de Silvia Cabo a partir del día 15? Es decir, ¿tiene planteadas reuniones puntuales, recorrer el territorio, como se suele decir? ¿Cuál es la agenda a 15 días vista? Sí, como te decía antes, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la situación del ayuntamiento, cómo están las cosas, y luego evidentemente sí quiero mantener reuniones pues con todos los puntos claves del municipio. En principio, como comentábamos, con el presidente de Confederación, porque hay cosas muy importantes ahí que resolver, también con todas las asociaciones de Bembibre, con los comerciantes, porque es cierto que existe en Bembibre ACOBEN, que es una agrupación de los comerciantes del municipio que se creó hace ya unos cuantos años y que parece ser se va a disolver. Me gustaría también reunirme con ellos para saber cuál es el problema y qué es lo que motiva la desaparición de esta asociación.
reunirme también evidentemente con todos los alcaldes pedáneos. Nosotros ahora mismo vamos a gobernar 7 de las 9 pedanías de Bembibre, evidentemente reunirnos con todos, sin importar el color político, para ver cuáles son las necesidades de cada una de esas pedanías y poder también llevar esas necesidades, esos proyectos a cabo. Y también me gustaría evidentemente reunirme con los miembros de la oposición que van a conformar la corporación municipal, porque lo que pretendo es que estos 4 años sean 4 años de diálogo, de propuestas, de una oposición limpia y, como digo, de hablar de tú a tú, que es algo que no se ha podido hacer durante estos años, y evidentemente me gustaría también reunirme con ellos. Sí. La parte turística que hablábamos antes, ese Festival del Botillo, que ya está muy consolidado, ¿puede ser el punto de inflexión de que se vea precisamente que esas aguas ya están tranquilas? Me imagino que sea en febrero, como casi todos los años, me imagino que ahí sí que se pueda ver ese momento de conciliación. ¿Lo tiene planteado de igual manera? ¿Va a potenciarlo? ¿Cómo va a ser ese festival? Sí, nosotros evidentemente queremos potenciarlo y queremos también buscar soluciones para los problemas que existen, que han existido durante estos años. Es verdad que es un tema que no es fácil. Todo lo contrario, es complicado, porque es cierto, y yo no les quito mérito también aquí tampoco, que el Partido Popular ha conseguido que sea muchísima más gente la que quiera ir al Botillo. Es cierto que va muchísima más gente joven, cosa que me alegra mucho porque va a hacer que el Botillo se perpetúe a lo largo de los años, que es lo que pretendemos, pero hay muchas cosas que hay que solventar. Pues eso, problema de capacidad, porque como decimos cada vez quiere acudir más gente, el problema de la venta de entradas. Durante estos 8 años hemos tenido muchos problemas, pues porque, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta a los concejales de la oposición. Yo les recordaba en campaña, yo este año para poder ir al Botillo tuve que dormir toda la noche a la puerta del ayuntamiento. A mí eso son cosas que no me parecen lógicas, hay que tener una deferencia con la corporación municipal, porque no es solo el equipo de gobierno, somos todos, el equipo de gobierno y la oposición. Creo que si se invita, cosa que se debe hacer, autoridades que son que están por encima del municipio, y es evidente porque también dan renombre al Festival del Botillo, evidentemente las autoridades del pueblo son todos los concejales del municipio. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar y que hay que tener una deferencia con los concejales de la oposición. Como te digo, son muchas cosas las que hay que mirar, hay que ver cuál es la solución para la venta de entradas, porque es cierto que durante estos años yo creo que la cosa ha ido a peor en este tema, y luego ver también el tema de la capacidad, donde se puede ubicar el Festival del Botillo para que pueda entrar más gente y pues que cada vez sea menos gente la que se quede fuera. ¿Asume esa propuesta que hizo en esta misma mesa el candidato de Coalición por el Bierzo de intentar esa declaración de interés turístico internacional para el Festival del Botillo? La verdad es que eso sería maravilloso. Entonces, si está en nuestra mano, desde luego, poder conseguirlo, nosotros lo vamos a intentar. Es complicado, pero vamos, ojalá eso pudiera ser así. ¿Y las connotaciones culturales en el municipio? Es decir, ¿cuál es el sentir del nuevo equipo de gobierno en cuanto a las acciones culturales? Hablaba de que, evidentemente, nunca ha pensado en cerrar la Casa de las Culturas, pero bueno, me imagino que haya un amplio abanico programático en este sentido, ¿no? Sí, nosotros queremos continuar con lo que ya estaba establecido desde hace años, ya desde el anterior gobierno socialista, con las tardes literarias y de autor, promocionar pues a todos los escritores y a todos los artistas que existen en nuestra villa, que la verdad es que son muchos. Como decía en campaña, intentar que en aquellos actos que se realicen en Bembibre, pues estos artistas puedan tener cabida y que sea también una forma de promocionarles. Queremos también promocionar el tema de la Villa Vieja de Bembibre, el tema desde luego de Enrique Gil y Carrasco, que es algo también muy importante en nuestro municipio, promocionar el ciclo de cortos que existe ya en Bembibre, pues para que sea muchísima más gente la que acuda, que es algo también muy importante. Y bueno, desde luego promocionar el Festival del Botillo, y como comentaba antes, que no solo sea ese día en concreto, sino hacer que el producto típico, el botillo, pues haga que la gente venga más a nuestro municipio. ¿Cómo? Pues también intentaremos que, por ejemplo, en la época de verano, que además es que sucede en muchos pueblos de alrededor, cada fin de semana hay algo y eso hace que la gente acuda al pueblo. Nosotros pretendemos hacer eso, recuperar la cultura también y el turismo en Bembibre cada fin de semana, sobre todo en las épocas de verano, pues haciendo ferias, hablando con los comerciantes, con los bares de Bembibre,
pues festivales de pinchos, no solo del botillo, sino de otras muchas cosas, para hacer que todos los fines de semana la gente pueda venir a Bembibre y no se marchen fuera. Es cierto que yo recuerdo salir hace años en Bembibre y pues salías por la noche y eso estaba lleno de gente. Ahora sales y no hay nadie. ¿Por qué? Pues porque la gente se va a Ponferrada, se va a otros sitios, entonces pretendemos que, pues eso, hacer actividades que hagan que la juventud, y no solo la juventud, sino bueno, pues todo el mundo se quede los fines de semana en Bembibre. Pues con esas buenas intenciones concluimos la tertulia. Gracias, Silvia Cao, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel Cachafeiro. Gracias, Marisa Vázquez. Y a ustedes emplazarles para dentro de una semana con este espacio de análisis en profundidad, la tertulia. Hasta entonces.